Buenas noches. Buenas noches, profe. Por favor, van a activar su MATLAB. Bien, por favor, van a copiar el código que usaron para resolver el examen. Van a copiarlo en otro archivo nuevo para poder modificar ese código y poder hacer un procesamiento de señales en el dominio del tiempo. Entonces lo voy a copiar y ustedes también copien su código. Es- este, Voy a nombrarlo con el nombre de procesamiento digital de señales, es decir, PDS. PDS y luego ecuación, diferencias. Entonces, voy a hacer un código que utilice la función filter, con la cual estaríamos procesando en el dominio del tiempo, pero no mediante la convolución, sino mediante una ecuación en diferencias. Aquí tiene nombre con mayúsculas y el que usé ya la clase anterior está con minúsculas. Ajá. Entonces aquí tenemos el código que se usó para probar el filtro para resolver el examen. Y aquí podemos observar o se observa que tenemos la función comp para hacer el procesamiento de la respuesta impulsiva y la señal de entrada X que generamos con esta instrucción y que tiene una frecuencia de 360 Hz. ¿Ah? Entonces, ahora en vez de convolucionar la respuesta al impulso con la señal de entrada, vamos a usar la función filter. Pero la función filter
necesita como parámetros, entonces le voy a dar help, filter, necesita 3 parámetros, que es lo que vamos ahorita a determinar cuáles son. Aquí tengo la ayuda y dice lo siguiente: filter es un filtro digital de una dimensión. Aquí está la sintaxis, tenemos un vector, en este caso lo denominan como Y, y pues para nosotros en procesamiento digital de señales usamos siempre esa variable porque ya es una norma, una convención. En todos los libros van a encontrar a Y, la variable Y, como salida. Sin embargo, también hay una notación y la mayoría de procesamiento en el dominio del tiempo utiliza variables en minúsculas. Aquí MATLAB pues mezcla un poco porque las variables en mayúsculas, acuérdense de sus cursos, de la transformada de Fourier, y utiliza mayúsculas en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo utiliza minúsculas. Eso cuando sean sus operaciones, sus eh, transformaciones, la función x de t estaba en el dominio del tiempo, x de f o x de omega o de w era x mayúscula. Entonces, se utilizan mayúsculas normalmente en la variable de frecuencia o en la variable compleja. Por ejemplo, h de s, la h es mayúscula, la s minúscula, y luego en el dominio del tiempo tenemos h minúscula de t minúscula. Aquí MATLAB no sigue esa notación, esa convención, pero la variable de salida es y. Yo sí voy a seguir esa convención en mi código. De hecho, aquí lo hice. En mi código de la clase anterior, utilizo la X minúscula, utilizo la Y minúscula para denotar que son variables para la entrada, la X, y la Y para la salida, pero en el dominio del tiempo. Eso es una cosa importante para no mezclar, porque este curso pues sí es de señales, o sea, tiene seguido, y en cualquier libro que ustedes revisen van a ver esas literales en esa forma. Cuando trabajemos con la transformada Z, vamos a usar variables en mayúsculas. La X va a ser en mayúsculas y la Y va a ser en mayúscula y la variable Z va a ser en minúscula. Bueno, vamos a regresar acá y tenemos que la función filter que regresa, digamos, la señal procesada en esta variable que sería Y. La función filter necesita 3 parámetros. Es muy importante esta información. Filter instrumenta una ecuación en diferencias, aquí está abajo, pero necesita 3 parámetros. El primer vector, que sería el vector B, un segundo vector, que sería el vector A, y esos vectores, aquí en mayúsculas, corresponden a los coeficientes que afectan entrada en el caso del vector B, que sería el B1, el B2, el BNB más 1, y si se fijan están multiplicando a los valores de la entrada, o sea, los valores de la variable X. X de n sería el valor de la entrada en el momento presente. X de n menos 1 sería el valor de la entrada un instante de muestreo antes. Hicimos el ejemplo de que si nuestro sistema toma muestras por día, o sea que tiene un periodo de muestreo de 24 horas, y hoy estaríamos tomando la muestra de la señal de entrada en viernes, hoy es viernes
15, hoy viernes 15 tomaríamos el valor de la señal de entrada y la multiplicamos por el coeficiente B1, pero tenemos almacenado en memoria, o el sistema tiene almacenado en memoria, el valor de la entrada el día de ayer, que sería x de n menos 1. N es tiempo, entonces hoy es 15. N menos 1 sería 14 de octubre. Entonces, x de el día 14 sería ayer y lo multiplica por el valor del coeficiente B2, más otro coeficiente que sería B3 por la entrada xn menos 2. Si hoy es 15, sería el día menos 2, sería el día 13. O sea, hoy es viernes. El miércoles 13, la muestra que se tomó el miércoles 13 y se multiplica por el coeficiente B3 y así sucesivamente hasta completar el número de coeficientes que tenga eh, esa ecuación en diferencias para la variable o los coeficientes B. Un filtro FIR solo va a tener coeficientes que afectan a la entrada en su ecuación de diferencias y no va a tener coeficientes que afecten a la salida porque no utiliza las salidas. Un filtro FIR, eh, en la investigación que ustedes hicieron, hay una función de sistema y no es una función racional, sino es un polinomio solamente en el numerador, lo que describe el filtro. Para un filtro IIR, por el contrario, sí requiere un polinomio en el denominador y entonces esos son los coeficientes. Estoy hablando de la representación del filtro en el dominio Z, en el dominio de la variable Z, como el equivalente de la función de transferencia que ustedes ya han visto en sistemas continuos. Entonces, esta sería la ecuación en diferencias que la función filter realiza para procesar en el dominio del tiempo. Todas estas son eh, señales en el dominio del tiempo, tanto la entrada como la salida están en el dominio del tiempo. Y por eso es que las podríamos reproducir y escuchar, porque están en el dominio del tiempo, están variando en el tiempo. Es el voltaje que varía con respecto al tiempo. Muy importante eso, porque muchas veces nos metemos a la teoría y no relacionamos con la práctica. Entonces, todo este procesamiento, por eso estamos haciendo ejemplos prácticos para que quede más claro y no quede solamente ecuaciones y variables, sino que estamos tomando, sí, ecuaciones, pero y también señales, pero ya estas señales son reales, son tangibles. De hecho, vamos a hacer un procesamiento. El día de hoy vamos a hacer un procesamiento utilizando la función filter y hay que darle los coeficientes b en un vector, los coeficientes a en otro vector, que serían parte de la ecuación en diferencias, más bien son los coeficientes que formarían la ecuación en diferencias de ese filtro que vamos a diseñar. Y luego le tenemos que pasar la señal de entrada. Vamos a hacer el procesamiento con una ecuación en diferencias para un filtro FIR, o sea que solo va a tener el vector b, va a haber varios coeficientes en el vector b, y el vector a solo va a tener un coeficiente y va a ser igual a 1 en este caso, porque es un filtro FIR. Si diseñamos un filtro IIR, tenemos que dar entonces los demás coeficientes del vector a. Pero vamos a ir por lo sencillo ahorita. Con un filtro FIR que nada más tiene un coeficiente para a y es igual a 1 y va a tener varios coeficientes para el vector b. Entonces el parámetro a sería igual a 1 y el vector b, o sea, el parámetro b contenido en un vector, va a ser lo que nos entregue la herramienta f de Atul y la señal de entrada nosotros la vamos a generar como se generó para usar la función de convolución. Entonces vamos ahora a la función f de Atul. F de Atul, todos activen
esa herramienta de diseño, FD, Filter Design Analysis Tool. Y aquí vamos a diseñar un filtro pasabajas, low pass, de tipo FIR. Con una frecuencia de muestreo vamos a darle 10,000 Hz. Una frecuencia de paso, que sería el equivalente a la frecuencia de corte, vamos a darle, para que no sea muy agudo, de 400 Hz. Y una frecuencia donde medimos la atenuación de 440. Y ahí tendríamos 80 decibeles. En esta frecuencia tendríamos que tener 80 decibeles de atenuación. Ok, vamos a darle que lo diseñe. A ver, aquí hay 10,000. Sí, 10,000. Aquí hay algo extraño porque si la frecuencia es de 10,000, me debería de dejar ver solamente 5,000. Bueno, aquí me muestra más, pero en principio el filtro solo debería de poder procesar o manejar señales hasta 5 kilohertz. Entonces aquí esto es lo que me hace un poco de, como está mostrando hasta 25. Aquí sí me muestra hasta 500. Pero aquí en 10,000 me debería demostrar hasta 5,000. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí me muestra hasta 5,000. Si se fijan, hace rato como que no había graficado correctamente y por eso le volví a dar que lo diseñara. Entonces ahora sí coincide la información procesar porque es la frecuencia de Nyquist es 2 veces la frecuencia máxima. Entonces esta sería la frecuencia de Nyquist 10,000, la frecuencia máxima sería 5,000 y entonces ya podemos exportar eh, los coeficientes a la variable num. Le voy a dar a exportar. Dice que ya existe en MATLAB, pero hay que tener esta información de 400 y 440 para el momento en que probemos el filtro. Debe de dejar pasar hasta 400 Hz y después entre 400 y 440, como es la banda de transición, o sea, es donde está atenuando, esto es una diagonal en realidad, no es una pendiente ideal. O sea, no le toma 0 Hz ir de 0 dB hasta menos 80 decibeles. No es un filtro ideal. Ningún filtro puede hacer eso ningún filtro real puede ir de 0 decibeles, o sea, de ganancia unitaria, a menos 80 decibeles en una forma rápida. O sea, le toma cierto número de hertz ir atenuando. O sea que esto en realidad es una diagonal, recta así vertical, sino es una pendiente en diagonal. Y eso quiere decir que va atenuando con cierta lentitud. Aquí pareciera que atenúa inmediatamente, o sea, en el siguiente
Después de 400 Hz, por ejemplo, en 400.00001 Hz, ya atenuó a los 80 y eso no es real. Por eso es que nos piden dos frecuencias para que de ahí vaya bajando. Baja de 400 a 440 y ahí tenemos la atenuación de 80 decibeles. Entonces, esto no es real, esto simplemente es la gráfica y sería una diagonal. Si hiciéramos un acercamiento aquí, después de 400 se vería cómo va bajando en forma gradual, no abrupta. Así es una forma abrupta, rápidamente hace la transición y esto no es real, es ideal. Pero aquí les vuelvo a repetir, por la escala se ve así. Ahora vamos entonces a salvar este filtro. Voy a salvar mi sesión como un filtro FIR, pasabajas FIR, y aquí le voy a poner que es le voy a poner los 400 para que me acuerde que ese filtro tiene 400 Hz. Es pasabajas FIR 400 Hz frecuencia y 440 sería donde ya atenúa considerablemente. Ya lo exporté, lo vuelvo a exportar. Aquí no me muestra muy bien, no alcanzo a ver cuál es. Ajá. La variable ya existe. Aquí sí export. Le voy a decir que la sobrescriba. Y ahora sí. Entonces, cierro esta aplicación, la aplicación de diseño de filtros, y voy a ir al código para mostrarles cuáles son los cambios que vamos a hacer para poder filtrar ahora. El primer cambio sería en la frecuencia de muestreo. Está ya correctamente. No, este es el otro. Este es el... Creo que están igual. No es este, ahora sí. Aquí este es el código que yo usé para probar una senoide de un filtro. Y de hecho fue el del examen porque la frecuencia de muestreo era igual, era creo que de 5000. Y ahorita la hice a 10,000 para que hubiera un cambio. Entonces, ahora tengo como frecuencia de muestreo 10,000. Por lo tanto, el sistema puede procesar señales hasta 5000 porque tiene una frecuencia de muestreo de 10,000. Y va a durar medio segundo porque tengo aquí un número de muestras hasta 5000. Ahora, antes de que necesito yo guardar la variable que acabo de pasar a la memoria de MATLAB, está aquí en el workspace, y es la variable num. Esta variable la acabo de generar a través de la herramienta FDATool y son los coeficientes del filtro. Necesito guardarla para no perderla a la hora que ejecute mi código. Entonces necesito usar la instrucción save coeficientes filtro pasabajas 400 le voy a poner aquí. Ese es el filtro que yo y este archivo, porque se va a guardar en un archivo, este archivo es el que yo debo de cargar en mi código para poderlo leer. Entonces, ustedes vayan tecleando eso también, vayan haciendo estos ajustes en su código. En vez de cargar la respuesta impulsiva al examen,
Ahora vamos a cargar los coeficientes de ese filtro pasabajas de 400. Y esos coeficientes los vamos a igualar al vector B, porque corresponden al numerador. Entonces voy a igualar B, que va a ser el vector con los coeficientes, con la variable num, que va a ser obtenida de este archivo y contiene los coeficientes generados por el diseño del filtro pasabajas de 400 Hz. Entonces aquí con esto estoy obteniendo los coeficientes del numerador, los coeficientes del denominador, que es la variable A, en la función del sistema. Recuerden que hay un numerador, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador si es que es un filtro IR. Cuando es un filtro FIR, existe solo un coeficiente y vale 1. Entonces ese coeficiente A vale 1. Luego, en vez de utilizar la función comp, voy a utilizar la función filter para instrumentar la ecuación en diferencias. Y luego le paso el valor, los parámetros como están en la sintaxis de la instrucción. Si tengo alguna duda de cómo se usa, voy a la ayuda. Le doy help, filter y veo cómo le debo de pasar los parámetros en el orden correcto. Aquí me dice que es el vector B, primero el vector A y la señal de entrada. Entonces aquí debo de ponerle el vector B, el vector A, que ya están definidos, y la señal de entrada, X. La frecuencia de muestreo ya la puse correctamente, la duración es correcta, la frecuencia del tono sería 100 Hz. Y aquí es la diferencia con respecto al examen, porque en el examen utilizamos convolución para obtener la salida, o sea, para procesar en el tiempo discreto utilizamos convolución y aquí estaríamos utilizando la función filter, que como aquí dice, filtra los datos en el vector X, filtro escrito por los vectores A y B, vector B, para crear el filtro o la señal, el dato filtrado Y. Luego dice, el filtro es una realización o una instrumentación de la forma 2 directa transpuesta de la ecuación en diferencias estándar, y aquí pone la ecuación en diferencias, o sea que la señal de entrada se multiplica por los coeficientes B y la señal de salida, en el caso de un filtro IR, se multiplica por los coeficientes A. Aquí vean que es una igualdad entre la entrada ponderada o multiplicada por o afectada por sus coeficientes y salidas pasadas y la actual también multiplicada por sus coeficientes, o sea, los coeficientes A y los coeficientes B respectivamente dan a la salida y a la entrada. Esta es una ecuación en diferencias y esto es lo que estaría haciendo la función filter, procesar la señal de entrada mediante para obtener la salida. Vamos a ver si cambiando filter en vez de convolución, pasándole dos vectores para el polinomio en el numerador y el polinomio en el denominador y la señal de entrada, podemos lograr
filtrar la señal igual que se hizo, bueno, no igual, sino similar a como se hizo con la función convolución cuando num representa ahí la respuesta al impulso. Num representa la respuesta al impulso porque com es la función de convolución y convoluciona la entrada con la respuesta al impulso. Aquí se dan cuenta, coeficientes son iguales a la respuesta impulsiva cuando es un filtro FIR. Solamente ahí son iguales los coeficientes del filtro con respuesta impulsiva. Para un filtro IR no es lo mismo, porque ahí es un una función racional. Eso lo vamos a ver cuando veamos la transformada Z y va a quedar más claro, pero ahorita el objetivo es utilizar la ecuación en diferencias como esta. Bueno, no como esta porque esta tiene términos para la salida, las salidas anteriores, sino básicamente nada más esta parte, esta de arriba. O sea, la salida actual depende de la entrada actual multiplicada por el primer coeficiente más la entrada anterior a este valor, tiempo, multiplicado por el coeficiente 2 y así sucesivamente hasta todo el número de coeficientes que tenga. En este caso, tenemos para los coeficientes de la variable b, tenemos 634 coeficientes y están en la variable num, acá de lado workspace. Aquí tenemos la variable num que tiene 634 coeficientes. Derecho, la variable. Entonces, fíjense cómo tiene valores hasta 604. Quiere decir que esta ecuación en diferencias tendría 634 valores de la entrada, perdón, 633 valores previos a la entrada actual. O sea, tiene que estar almacenando 634 valores de la entrada más el valor actual para poder 600 pasados de la entrada más el valor presente de la entrada para poder hacer el procesamiento. Es una ecuación con 634 términos de multiplicaciones. Son 634 coeficientes, 634 valores para B. Y un solo valor para el coeficiente A, para el vector A, que guarda los coeficientes que afectan a las salidas anteriores y solo tendríamos la salida actual. Entonces, vamos a ver si he interpretado correctamente la información y si la he interpretado correctamente, debe de filtrar, perdón, debe de dejar pasar este valor de señal, perdón, esta señal con esta frecuencia y se debería de escuchar. Entonces, si ya todos tienen su código capturado, de hecho nada más son esas modificaciones. Filter, en vez de convolución, ponemos B, A, porque así es como se utiliza la función. B, A, X. Todo lo demás está igual. Agregamos los coeficientes del nuevo filtro que ya guardamos. Agregamos la variable B para los coeficientes del numerador. Agregamos la variable A con un valor igual a 1, que significaría que es un filtro FIR, porque nada más tiene un denominador, perdón, en el numerador, y en el denominador solo tiene un término que es igual a 1. Es decir, es un polinomio solamente en el numerador. Y con esto deberíamos de poder escuchar este sonido que es igual a 360 Hz. Es un sonido de un tono de 360 Hz por segundo. Y a ver, lo voy a procesar.
dice que no está, no se guardó. Creo que no le di salvar. Chispa. Y ya me borró ahorita la variable num. Sí, nada más les mostré, pero no lo guardé. Entonces voy a volver a abrir la herramienta FDA Tool. Voy a guardar, abrir el filtro que almacené. Sería filtro pasabajas FIR 400. Aquí está 10,000, 400, 440, hasta 5,000. Le doy exportar los coeficientes. Ah, supuestamente ya debe de estar acá. Caramba. Híjole, ya se trabó. Sí, ya se trabó. A ver, ¿ustedes sí lo pudieron salvar? Sí, profe, de hecho se escucha similar. Ajá, sí, sí lo pudieron salvar. Entonces, y si se escucha, quiere decir que sí sale. O sea, sí, y se ve que tiene una amplitud de 1 y -1. Ahora, cámbienle el tono a la frecuencia del tono a 450 Hz y no se debería de escuchar. Mientras yo trato de ver si puedo restablecer aquí el MATLAB porque se trabó. A ver, parece que sí lo pude terminar ese proceso. Entonces ustedes ahora cámbienle la frecuencia a otro valor y, no a un valor superior a la frecuencia de paso y no se debería de escuchar. A ver, yo voy a compartir ahora, ya entonces lo voy a ejecutar con 360. Pero no me dejó salvar. Pues otra vez tengo que hacer FDA Tool. Lo que pasa es que se trabó cuando... Entonces vamos a hacer la exportación. Aquí tengo entonces 10,000 Hz de frecuencia de muestreo, 400 Hz de frecuencia de paso y en 440, 80 decibeles. Ahora sí, entonces exporto los coeficientes a la variable num. Ajá, dice que ya existe, que la exporte. Close. Ups. No me deja, o sea, tal vez tengo que reiniciar mi máquina.
Bueno, ahora sí se escuchó el segundo, ya no se escuchó el segundo tono con frecuencia mayor, ¿verdad? No, Profe, profe. no se escucha. Entonces, eso quiere decir que estamos procesando correctamente porque el filtro deja pasar hasta 400. Si quieren, pónganle ahí 390 Hz, 300, inclusive hasta 395 por ahí. No tan cerca de la frecuencia de donde hace la transición. O sea, en las frecuencias entre 400 y 440, como no es un filtro ideal, pues va a haber cierto paso de señal porque es la transición. Pero ya después de 440, por ejemplo, si usted le ponen 2 kilohertz o 3 kilohertz, no se debería de escuchar esos tonos. Y esos tonos son bastante molestos porque son muy agudos. Entonces no se deberían de escuchar esos tonos porque el filtro está operando y eso nos indica que hicimos correctamente la interpretación de la información para utilizar la función filter que nos da la posibilidad de hacer procesamiento digital mediante ecuaciones en diferencia. Entonces pueden ustedes practicar con más filtros, con un filtro pasa altas, con un filtro pasa banda, pero ahorita háganlo con puro filtro FIR y hagan ustedes la prueba del filtro. Recuerden siempre utilizar la misma frecuencia de muestreo para su señal, para la señal con la que van a probar el filtro, que tenga la misma frecuencia de muestreo con la que generaron el filtro, con la que diseñaron el filtro, y también denle una duración suficiente con el número de muestras acorde a la frecuencia de muestreo que ustedes utilicen. Si se fijan, yo utilicé una frecuencia de muestreo de 10.000 Hz, por lo tanto tuve que ponerle al menos 5.000 muestras para que pueda escuchar medio segundo. Si yo pongo 1.000 muestras en una frecuencia de muestreo de 10.000, no voy a escuchar porque es muy pequeño la duración del sonido. Entre más aumento la frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo se hace más pequeño y por lo tanto necesito más muestras para que esa duración sea suficiente para que la pueda escuchar. Entonces, de tarea pónganse a hacer, diseñen filtros, FIR, utilicen la función filter para procesarlo y evalúen el filtro, o sea que sí haga lo que tiene que hacer, pero utilizando la ecuación en diferencias. O sea, estamos usando la función filter, pero es como entender lo que estamos haciendo, no nada más hacerlo sin saber qué significa, qué hay detrás de la función filter. Es una ecuación en diferencias y eso todo lo hicieron la gente de MATLAB. Estamos a un nivel alto de operación, de manejo, pero hay que saber qué es lo que está debajo, o sea, cuáles son los, digamos, los principios que están operando ahí, porque cuando nosotros ya hacemos procesamiento con un sistema real, no tenemos MATLAB para hacer eso. Hay que programar esto en un procesador digital de señales. Por ejemplo, si yo trabajo para un hospital y el hospital tiene problemas con los electrocardiogramas que salen ruidosos y que hay problemas porque no se pueden interpretar bien las señales, pues hay que meter un filtro y hay que diseñar ese filtro y programar un procesador digital de señales para que filtre digitalmente la señal que se está monitoreando de forma continua. O sea, después de que se amplifican las señales del corazón con los amplificadores eh, necesarios, adecuados, la señal
se digitaliza o se muestrea y se filtra. Y entonces se puede o se pueden desarrollar sistemas para arritmias o para otro tipo de taquicardias, braquicardias. Ya es sacar provecho de la información y eso se hace de forma automática. ¿Cómo? Diseñando sistemas que cuenten las pulsaciones, pero tiene que estar utilizándose limpia, sin ruido, lo más limpia posible. Entonces, para eso es el preprocesamiento que se necesitaría hacer, en este caso, filtrar. Es un ejemplo de una situación real de procesamiento digital que requeriría programarlo, porque no vamos a estar sacando el archivo y pasarlo a MATLAB para filtrar, sino que eso tiene que ser en tiempo real, tiene que haber un sistema dedicado que no es una computadora, que no es MATLAB, sino se tiene que programar en un procesador digital de señales o en un microcontrolador si es que da la velocidad para poder hacer ese procesamiento de forma automática sin la necesidad de una computadora. Son sistemas ya dedicados, sistemas médicos, equipo médico. Lo mismo un ultrasonido hace filtrado. Un equipo de ultrasonido, cuando están observando el tejido, pues lo que muestra ahí ya está procesado, o sea, ya no sale el ruido, ya no sale otros tejidos que no le interesan al médico. O sea, esos equipos ya están funcionales, ya se hicieron muchas pruebas y muchos ajustes para que se pueda visualizar la información que se desea, pero eso no es directo. O sea, igual en los equipos de electrocardiografía tienen filtros que están ahí operando y por eso se puede graficar e imprimir los electrocardiogramas, pero porque hay bastante procesamiento previo para limpiar la señal, para que el médico pueda interpretar correctamente y hay diferentes equipos como en los oxímetros, como en los termómetros. Cada fabricante tiene su equipo de diseño, su grupo de ingenieros que hacen posible toda esa tecnología. Entonces, ahorita nosotros estamos a un nivel, él hace el trabajo por nosotros, es una función muy simple, pero imagínense programar esa ecuación y de hecho sería un buen ejercicio. ¿Cómo es que podrían programar esa ecuación? Ustedes ya llevaron su curso de programación y podrían tomar como problema esa ecuación. ¿Cómo la programo? ¿Cómo haría mi código en lenguaje C? Los procesadores digitales de señales se programan en lenguaje C. Digitales de señales también se pueden programar con un lenguaje que se llama VHDL o Verilog. En este caso, eso es para los FPGAs, que son procesadores digitales de señales también. Entonces, hay de dos sopas, o se programa en lenguaje C, o se programa, un filtro se puede programar en lenguaje C, o se puede programar en VHDL o Verilog, y básicamente consistiría en escribir esa ecuación en diferencias, en traducir a código esa ecuación en diferencias o traducir a código la función de convolución, perdón, el operador de convolución con la respuesta al impulso y los valores de entrada. O sea, habría que tener la ecuación en diferencias o la respuesta al impulso. Y con eso se puede hacer un filtro ya real. Ahora, eso también se puede hacer con un microcontrolador. El problema es que un microcontrolador requiere de señales de muy baja velocidad para poder eh, dar la respuesta en tiempo correcto, o sea, hacer procesamiento en tiempo real. Un microcontrolador podría hacer señales, filtrar señales, por ejemplo, señales sísmicas, que son del orden de 1 Hz, de medio Hz. Entonces, un microcontrolador tiene la capacidad de velocidad para procesar ese tipo de señales.
pero señales de voz o señales de audio ya no tiene la velocidad suficiente. Por eso es que pues estaríamos limitados para hacer un sistema real, porque ustedes no tienen un procesador digital de señales y manejarlos implica pues cierta información que lleva varios meses para poder entender. Pero un microcontrolador sí estaría a su alcance. Podrían ustedes ya sea generar una señal senoidal con otro microcontrolador, meterla a un DAC, pasarla por su filtro, por el convertidor analógico digital de ese microcontrolador que va a actuar como filtro y filtrarla. O sea, con otro micro es como si fuera un generador de señales y con un segundo microcontrolador hacer el filtro digital. Eso sí lo podrían hacer ustedes porque pues de hecho deberían de tener por ahí un curso de microcontroladores y si ustedes trabajan en equipo podría uno generar el- la senoide, pasarla por un DAC, amplificarla con un operacional y después meterla al filtro digital con una entrada de conversión analógico digital y una salida de digital analógico para ver el resultado del procesamiento. Esa sería una cosa interesante porque ya sería un sistema real, donde aplicar dos conceptos importantes, uno el de convolución y otro el de ecuaciones en diferencias, pero ya tangible, ya, porque aunque esto es real, o sea, este procesamiento es real porque son señales reales, escuchamos, pero todavía están en un nivel de muy arriba, muy alto. Y no es malo, o sea, es bueno para entender, pero si nosotros quisiéramos ir un poco más adelante, avanzar más, tendríamos que saber programar esto en lenguaje C o en VHDL o en Verilog. Y eso nos pondría ya en una situación de hacer un sistema mucho más rápido. O sea, en FPGAs pueden tener velocidades muy altas y filtrar señales de mayor ancho de banda. Bien, por el día de hoy, bueno, la pregunta es si todos pudieron procesar, porque esto es muy importante porque este es parte del examen. Entonces, la pregunta es si todos lograron, o más bien si faltó alguien de desarrollar el código que haya tenido algún problema, o todos lo Yo pudieron. sí, profe, el MATLAB no me corrió bien. Se sigue atorando. Pero sí copió el código. Sí, el coche. Bueno, a mí también ahorita no sé, yo creo que hay un problema en el servidor porque estuve trabajando muy bien con el otro grupo sin ningún problema, pero ahorita se ha trabado 2 veces. Entonces copie el código y después posteriormente pruébelo y debe de poder ver que el filtro que diseñamos está correctamente y quedaría como tarea para ustedes que hagan más filtros digitales FIR. Pueden hacer pasabanda, pueden hacer rechazabanda de varios tipos para que ejerciten la parte del tipo de filtros que hay y la parte de la función filter. O sea, que vean que es diferente el procesamiento que estamos haciendo, aunque logramos el mismo resultado, pero tiene dos aproximaciones diferentes. Una es por la convolución y la respuesta impulsiva, y la otra es utilizando la ecuación en diferencias. Entonces, con eso que ustedes asimilen, que entiendan, es bastante importante para entender cómo se puede lograr un procesamiento real, cómo es que podemos hacer pues muchas aplicaciones, qué tendríamos que tener. Tendríamos que tener la ecuación en diferencias de ese sistema o la respuesta impulsiva. Serían nuestros dos requisitos para poder realizar un sistema que procese una señal en el dominio del tiempo. Bien, pues con eso entonces vamos a terminar por el día de hoy y les agradezco mucho su atención. Les deseo buen fin de semana, que la pasen muy bien y buena noche.
Gracias, profe. Buena noche.